No sé si ya estamos ahí en vivo, está grabando ya. Gloria al Señor. Vaya buscando en su Biblia. Estamos en la carta del apóstol Pablo a la iglesia de Filipos. La carta se llama Filipenses. Amén. Y llevamos 21 sermones de esta pequeña carta. Una de las cartas que según los eruditos bíblicos, la gente que se dedica a escudriñar la palabra, los teólogos llaman la carta más personal y amorosa del apóstol Pablo a una iglesia. Así lo han ellos en base a lo que han examinado, en base a la estructura en la cual la carta está redactada y los asuntos que abordan, a diferencia de las otras cartas que redactó y envió a otras iglesias. Los eruditos bíblicos afirman que esta es la carta más personal, más amigable que el apóstol Pablo dictó y redactó para una iglesia. Y de esa carta hemos tomado 21 mensajes, si no ha sido de manera profunda, por lo menos lo más básico hemos estado aprendiendo. Y esta es una de las cartas pastorales que el apóstol Pablo escribió por entre el año 59 al 62 después de Cristo, estando él preso en un lugar, muchos dicen que era Roma, donde estaba preso. Salió de ahí, de esa cárcel, después regresó, donde fue decapitado, ¿verdad? Y ahí pasó sus últimos días el apóstol Pablo, un hombre transformado por un encuentro con Jesucristo. Él anteriormente, él era judío, de la religión judía, perseguía en aquel tiempo a los cristianos. No se les llamaba cristianos, se les conocía como los del camino. En algún momento en el Nuevo Testamento, en Hechos, dice y llama a los cristianos los del camino, hasta que en Antioquía se les llama por primera vez, más o menos en el año 50 y tantos después de Cristo, se les llama por primera vez cristianos, ¿sí? Pero antes de ser apodados cristianos, porque era un apodo, ¿verdad? Les llamaban los del camino porque predicaban del camino de Cristo Jesús. Y entonces el apóstol Pablo, cuando hace uno de sus viajes misioneros en aquel tiempo, llega a este lugar, llega a una colonia romana llamada Filipos, comparte el evangelio, mucha gente cree en el evangelio de Cristo, lo recibe como el único y verdadero evangelio, y entonces se construye una congregación o una iglesia. Y precisamente este grupo de hermanos y hermanas va dirigida esta carta. Y hoy vamos a empezar el capítulo 4. Vamos a leer solamente los primeros 3 versículos que se encuentran ahí en el capítulo 4, y ayúdeme leyendo en voz alta los primeros 3 versículos. Dice: así que, hermanos míos, amados y ¿qué? Y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados. Ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Asimismo, compañero fiel, que combatieron juntamente conmigo en el evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Gloria al Señor. Y el mensaje de esta mañana se llama una iglesia sana. ¿Una iglesia qué? Sana. Y entendamos, por iglesia somos nosotros. Amén. Vamos, recuerda que la semana pasada, ¿de qué hablamos la semana pasada? ¿Alguien puede decirme de qué hablamos la semana pasada? Sobre la madurez, así es. Recuerden que el apóstol Pablo dijo, los que ya hemos llegado a ser perfectos. Estaba hablando de la madurez, porque en esta parte de la carta si bien es cierto, no tocó de manera explícita y abierta una situación, sí dejó instrucciones que hasta el día de hoy nos ayudan, y el Espíritu Santo de Dios nos habla a nuestra vida. Amén. Lo primero que vamos a ver hoy
es que una iglesia sana puede recibir, o más bien dicho, puede recibir el reconocimiento, puede tenerlo sin que le afecte. ¿Me explico? Es decir, una iglesia sana, una iglesia, porque estamos hablando, la semana pasada hablamos de la madurez, ¿verdad? Hablamos de cómo crecer, de cómo seguir en la madurez. Y parte de eso es que en la madurez alguien puede ser reconocido, alabado, sin que afecte directamente su conducta con los demás. ¿Me explico? Por eso es que mire, el apóstol Pablo dice en el versículo 1, así que, hermanos míos, ¿qué? Amados y deseados. ¿Cómo les dijo el apóstol Pablo a la iglesia, a sus amigos? Amados míos y deseados. Es decir, el apóstol Pablo tenía un gran afecto por los hermanos de Filipos, porque este afecto había sido construido en una relación recíproca. Por eso el apóstol Pablo dice, amados míos y deseados, o la palabra es anhelados, ¿sí? Es decir, Pablo los amaba y los anhelaba, es decir, Pablo le gustaba pasar tiempo, le gustaba estar con la iglesia de Filipos. ¿Por qué? Porque era una iglesia que aprendió a tener una amistad con él. La iglesia, usted y yo, una de las cosas que debemos trabajar es en nuestras relaciones, en amistad, en nuestra comunión. Una iglesia sana aprende a amarse, aprende a desearse, disfruta el tiempo en el que se reúne. ¿Me explico? ¿Qué cosa impacta al mundo allá afuera? Impacta el amor, la unidad que la iglesia tiene. ¿Me explico? Y eso solamente se da en pasando tiempo, relacionándonos. ¿Me explico? Por eso es muy importante que nosotros comprendamos que nuestro Señor Jesucristo no vino a hacer su labor solo, ¿o sí? No. ¿Cuántos discípulos tuvo? 12. ¿Cuántos años estuvo con ellos aproximadamente? 3 años, 3 años y medio. Algunos dicen fueron 3 años y medio, otros dicen 3 años. Pero pasó 3 años. ¿Cuántos días fueron en total? Multiplica 3 por 365 días. Yo reprobaba matemáticas siempre. Así que después le pregunto a usted. Como 1000. Imagínate pasar 1000 días. ¿Cuánto? 1175 días. ¿Sí? Bueno, arriba de 1000. Pero pasar 1000 días con Jesús. No todo el tiempo Jesús les estaba enseñando. Jesús con sus discípulos reía, platicaba a veces de cosas comunes, de cosas que veían en la vida diaria. No todo el tiempo Jesús estaba orando, pasaba tiempo, comía con ellos, cenaba con ellos. Construyó una relación. ¿Me explico? Y esa misma vida es la que Jesús quería que se transmitiera en la iglesia. Por eso es que el apóstol Pablo dice, amados míos y deseados o anhelados. ¿Por qué? Porque se construye, se trabaja en una relación. Nosotros tenemos que centrarnos en la vida de Cristo Jesús. Ahora mire, el apóstol Pablo no solo los llama amados y deseados, sino también los llama como gozo y corona mía. Fíjese, el apóstol Pablo dice amados míos y deseados, gozo y corona mía. Pablo presumía a la iglesia de Filipos. Le decía que el motivo de su gozo eran ellos, que sentía gozo.
al decir y al hablar de esa pequeña congregación a los demás, solamente a 2 iglesias les llama corona. Esta es una de ellas, Filipos. Le llama corona mía. Y la otra iglesia que le llama también corona es la iglesia que estaba en Tesalónica. Pero solamente a 2 iglesias. No le llama lo mismo a la iglesia de Colosa ni a la iglesia de Corinto, sino a estas. Es decir, cuando Pablo dice corona mía, él estaba refiriéndose a los que han visto la historia y se celebraban los primeros Juegos Olímpicos y alguien ganaban, le ponían una corona de olivo, de hojitas, que les hacía ver como el premio, lo que caracterizaba que habían ganado. Porque otro era la corona, que era la palabra diadema, que solamente lo usaban los reyes. Y cuando Pablo dice gozo y corona mía, estaba diciendo ustedes son mi recompensa. O sea, Pablo estaba diciendo ha valido la pena gastarme por ustedes. Y eso es algo extraordinario. Es algo extraordinario cuando tu pastor te presume con otros. Yo presumo a esta iglesia porque vale la pena. No somos muchos, pero somos ruidosos, somos unidos. Hemos aprendido a sobrellevarnos. No es que no hayan problemas, no es que a veces no nos jalemos del chongo, pero estamos avanzando adelante. Y es una bendición. Pablo dice, ustedes son mi alegría, ustedes son mi corona. Es decir, Pablo hablaba y decía y presumía a la iglesia de Filipos. Esa es una bendición. Eso es algo maravilloso. Y una iglesia sana puede procesar el reconocimiento de que el Señor le hace, porque Pablo no dijo, ay, no le voy a decir que es corona mía, no se vaya a ofender la iglesia de Corinto. No, Pablo sabía que si manifestaba estas palabras sobre la iglesia de Filipos, ellos iban a seguir adelante y no se iban a sentir más que los demás. Entonces, una iglesia sana puede aceptar el reconocimiento que alguien le haga. Yo veo su crecimiento y yo en algún momento me acerco a usted y le digo, wow, veo que avanza. Y me alegra cuando los veo en el servicio, me alegra cuando se involucran. Me gozo en el Señor. Y a veces cuando he tenido la oportunidad de platicar con algunos pastores, hablo de la iglesia y hablo bien de la iglesia. Otros pastores dicen, ay no, mi iglesia, ay si supiera, ya la quiero dejar. Porque la iglesia, entre la iglesia y el que está al frente tiene que construir una relación. Me explico, porque estamos hablando de una iglesia sana. Una iglesia que si alguien le reconoce algo, el otro va a decir, qué bueno, porque se ha esforzado, gloria a Dios. No se siente celoso. No dice, ay, a él sí o a ella sí y a mí ni me pelan. No. Una iglesia sana dice, bueno, sí, yo tengo que reconocer que el otro hermano, la otra hermana ha avanzado más y qué bueno que el pastor se lo reconozca, la pastora se lo reconozca, los hermanos se lo reconozcan. No pasa nada. ¿Me explico? Porque dentro de ser una iglesia sana, sí, está el poder lidiar con el que tengamos el reconocimiento sin que afecte nuestra vida. ¿Me explico? Pablo les llamó gozo y corona mía. Porque la iglesia de Filipos se había mostrado con Pablo. Mire, en otras iglesias que Pablo redacta, a veces ya no lo querían ni recibir, lo menospreciaban. Pero la iglesia de Filipos era diferente. Y Pablo les llama amados míos, deseados míos, mi gozo y mi corona mía. Es decir, el premio que el apóstol Pablo había recibido por servirle a Dios era la iglesia de Filipos. El ver a esa gente, el ver a esos hombres y mujeres transformados, esa era su recompensa. Era lo que distinguía todo su trabajo. Y mire que el apóstol Pablo le dice en el versículo 1, están así firmes en el Señor, amados. ¿Cómo deberían de estar? Firmes
en el Señor. ¿Por qué? Porque en ese momento el apóstol Pablo estaba en una prisión y quizás algunos estaban como titubeando, quizás por ahí. Y Pablo le dijo, manténganse firmes. Y esta palabra firmes tenía que ver con los soldados cuando iban a combatir y veían el ejército. Ellos tenían que estar, no que no tuvieran miedo, sino que se mantuvieran en la línea de batalla. Y eso es lo que el apóstol Pablo le dijo, estén firmes. ¿Por qué? Porque en aquel tiempo había una persecución terrible sobre los cristianos. Y Pablo les dijo, manténganse firmes en la fe, en el Señor, manténganse firmes en lo que han creído. ¿Me explico? Entonces el apóstol Pablo, cuando está hablando a la iglesia de Filipos, dice, así que hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados. Gloria a Dios. Número 2, en el segundo texto dice, ruego ¿a quién? Que sean de un mismo. Número 2, una iglesia sana, escuche, una iglesia sana no solamente acepta el reconocimiento, sino también acepta la exhortación. Una iglesia sana puede también lidiar con la exhortación. Porque en el versículo 3, y lo vamos a ver en el tercer punto, habla de la situación que estaba pasando con Evodia. Así que si usted piensa tener una niña, pues ahí están dos nombres. Le puede poner Evodia o le puede poner Síntique. Amén. No son nombres comunes. Dos eran mujeres. No, Evodia y Síntique. ¿Sí? Dice, ruego a Evodia y a Síntique que ¿qué? Mire, y la palabra, ¿qué entiende usted por la palabra ruego? Pedir, ¿qué más? Suplicar, clamar, perdón, una petición especial. La palabra ruego en el texto griego ahí tiene que ver con la palabra exhortación. Y aunque en la Reina Valera no aparece dos veces, en el texto griego sí dice exhorto a Evodia y exhorto a Síntique. Que sean de un mismo. ¿Por qué? Porque mire, Pablo estaba exhortando. ¿Por qué? Porque resulta que Evodia y Síntique se habían peleado. La Biblia ahí no aborda el tema o el motivo por el cual Evodia y Síntique en este momento no se llevaban. ¡Qué silencio! El apóstol Pablo no redactó la carta, yo creo que se le acabó el pergamino, ¿verdad? Porque si hablaba del problema con Evodia y Síntique, quién sabe. Pero les dijo, yo las exhorto, tanto a Evodia como a Síntique, que piensen en el Señor. Y a veces, amado hermano, la exhortación tiene que ver con eso, con hacerte recapacitar, hacerte pensar. La iglesia también debe aceptar la exhortación. Cuando el pastor se le acerca y le diga, hermana o hermano, yo veo que ha estado fallando. Yo veo que usted sí tiene tiempo para otras cosas, pero para buscar a Dios no. Algunos se ponen trompudos. Y no es porque uno no les ame, al contrario es porque hay amor. Y hay una exhortación. Y la iglesia sana acepta la exhortación. Porque sabe que la exhortación es para su bien y no para su mal. Acepta, reconoce. ¿Me explico? Por eso es que el apóstol Pablo dice, exhorto a Evodia y exhorto que piensen como en el Señor, en los caminos del Señor.
que dejen de pensar conforme a la carne y que piensen de acuerdo a lo que han escuchado del Señor. Hebreos capítulo 12, no pierda Filipenses 4, Hebreos capítulo 12. Versículo 5. ¿Puede leer conmigo, por favor? En adelante, del 5 en adelante. ¿Ya habéis olvidado qué? La exhortación, que como a hijos se os diciendo, hijo mío, ¿no qué? La disciplina del Señor. Ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Porque el Señor, al que ama, disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis ¿qué? La disciplina, Dios os trata como a hijos. ¿Por qué? ¿Qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ellas han sido ejercitados. Es verdad que cuando somos exhortados, como que no nos cae muy bien al principio, pero después da fruto. ¿Me explico? A veces nuestra carne nos quiere evitar que recibamos la exhortación con amor. ¿Sí o no? Y a veces decimos, como que no la queremos recibir. Pero si la recibimos, va a dar fruto en nuestra vida. Al principio no nos va a gustar. No nos va, no lo vamos a recibir quizás bien, porque es normal, porque a veces como seres humanos, pero como creyentes en el Señor decimos, bueno, por algo Dios me está diciendo. Y aunque en este momento no me gusta, sé que al final esa corrección va a dar frutos en mi vida. Entonces la iglesia acepta. A veces Dios te va a exhortar cuando tú estás orando en su presencia. Dios no le gusta avergonzar a la gente o hacerlo sentir mal en público. A veces cuando tú vas a la oración, al tiempo de comunión con Dios, ahí también Dios puede exhortarte y te exhortará con amor a través de su palabra. Y la exhortación que Dios trae realmente a nuestra vida nos hace bien. A veces Dios pondrá en el corazón de quien es tu pastor o pastora para exhortarte y lo hará con amor. Y al presente, a lo mejor en el momento, no va a ser muy bueno para nosotros, pero al final da fruto apacible. ¿Me explico? Entonces, una iglesia sana acepta la exhortación. ¿Por qué? Porque sabe que es parte de su crecimiento. Ahora, una cosa es exhortar con amor y otra cosa es tratar de humillar a la gente. Nada tiene que ver una cosa, porque hay quienes pueden corregir a sus hijos con palabras o incluso con vara, pero hay quienes maltratan a sus hijos cuando los corrigen. Hay quienes cuando su hijo hace algo malo, está tan enojado, tan enojada, que lo primero que tiene a mano, con ese le da. Y eso no es disciplina, eso es violencia. ¿Me explico? Eso no es
no es ni disciplina, eso no es ni exhortación. Es un problema de ira. Imagínate que Dios nos agarrara a nosotros como nosotros a veces agarramos a nuestros hijos. Santo Dios. No, me explico. Ya no, ni polvo quedará ahí en nosotros. Pero no, una cosa es la exhortación y otra cosa es el maltrato. Dios no te va a maltratar, Dios te va a exhortar, Dios te va a hablar, te va a traer convicción a tu corazón. A veces usará ciertas cosas que lo logremos ver y reconocer y doblegarnos. Yo escuchaba ayer a la hermana Lucy, me llamaba y me decía el Señor en esta situación que vivió, el Señor la exhortó y ella lo entendió bien. Entonces muchas veces Dios, no, como dijo el apóstol Pablo, al principio la exhortación no como que no nos va a agradar, pero si la tomamos, que es para nuestro bien, va a dar fruto. ¿Sí? Los pastores no es que quieran entrometerse en tu vida. Porque hay gente que dice, ¿y por qué se tiene que andar metiendo? No, si es que si te vemos en peligro, en algo, es natural que nosotros en el amor de Cristo te digamos, hey, piense tantito, deténgase tantito. Es parte de nuestra labor. ¿Me explico? Es parte de lo que Dios pone. Y parte de la iglesia, una iglesia sana, puede lidiar con la exhortación. Por eso el apóstol Pablo dice, exhorto a Evodia y a Síntique, ¿sí? Que piensen o sientan lo mismo, ¿verdad? En el Señor. Es decir, ahí había una situación entre Evodia y Síntique. No se hablaban. Y Pablo les dijo a ella, a ver, ¿cómo que no se hablan? ¿Qué pasó? Jaló a Evodia y jaló. Y le dijo, tienen que pensar como mujeres cristianas, no como mujeres mundanas. ¿Me explico? Usted tiene que pensar como una persona lavada por la sangre de Cristo y no como una persona incrédula, una persona inconversa. Eso es lo que el apóstol Pablo estaba haciendo. Amén. Sigamos avanzando. En el versículo 3 vamos a ver el tercer punto. Una iglesia sana supera sus diferencias. ¿Supera qué? Sus diferencias. Ahí estamos hablando de dos personas. Versículo 3 dice, asimismo, te ruego también a ti, ¿qué? Que ayudes. ¿A quiénes? Con Clemente también, cuyos nombres están. Aleluya. Fíjese, en el versículo 3 dice, asimismo te ruego también a ti, ¿quién? Compañero fiel. Ahora, esta carta no estaba dirigida a una sola persona, estaba dirigida a la iglesia. ¿De qué? De Filipos. Pero ahí parece que el apóstol Pablo se dirige a una persona en específico. Y los que han estudiado la carta no saben a quién se estaba refiriendo el apóstol Pablo, porque dice, asimismo a ti, compañero fiel, porque la carta estaba redactada para un grupo de personas. Hay quienes dicen, bueno, aunque no menciona el nombre, cuando se estuviera leyendo esta carta, la persona aludida ahí sabría que se estaría hablando de él. Pero hay quienes opinan que cuando dice a ti, compañero fiel, aunque lo habla en singular, se refiere a toda la iglesia. ¿Me explico? Dice, asimismo a ti, compañero fiel, es decir, era un hombre que le ayudaba a trabajar. ¿Qué le pidió? Que ayudes a estas, ¿sí? Que combatieron juntamente conmigo y con Clemente también. Es decir, Pablo le estaba diciendo, tú sabes, compañero, lo que está pasando entre Evodia y Síntique.
recuérdales que ellas fueron ayuda para mí. Que no se olviden lo que haya pasado. Que no se les olvide que en un principio caminaban juntas. ¿Me explico? Y era deber de ese compañero fiel o de toda la iglesia ayudar a quienes en algún momento tienen algunas diferencias a poder subsanarlas para seguir caminando. Eso distingue a una iglesia sana, que ayuda a sanar las relaciones. ¿Me explico? Eso es lo que el apóstol Pablo le estaba diciendo. Ayuda a estas que fueron compañeras mías en el evangelio. Me imagino que Evodia y Sintique se habían vuelto en algún momento una ayuda importante en la vida del apóstol Pablo, pero algo provocó que en ese momento hubiese una diferencia entre ellas y se habían olvidado de que antes combatían cuerpo a cuerpo junto con el apóstol Pablo por expandir el evangelio. Y lo que pasa que a veces, hermano, hace unos días, cuando tengo mis momentos así de relax, estaba yo viendo una serie, no de esas de dorama, no. Me gustan las series de policía, de militar. Yo siempre dije que si no hubiera sido pastor, me hubiera gustado ser policía de los buenos, militar. Y resulta que estaban platicando dos hombres, uno que había perdido a su esposa por el cáncer y por causa de su trabajo no había podido estar en ese último año de vida de su esposa y precisamente no había podido estar en la noche que su esposa murió. Y este hombre decía, se sentía muy mal y él le dijo, es que estás viendo la vida desde el cristal del dolor. Y tú tuviste mucho más años con tu esposa, donde fuiste un buen esposo, pero ahorita estás viendo de ese último año y te hace olvidar todo. Y resulta que en nosotros también pasa lo mismo. Cuando viene una ofensa, nos centramos en la ofensa presente, que nos olvidamos de todas las cosas buenas que hemos vivido. Y a eso el apóstol Pablo estaba diciendo, ayúdales para que traigan a memoria los momentos buenos y que entiendan que pueden superar sus diferencias para seguir avanzando, porque hicieron más cosas buenas juntas y eso al recordarlo les tiene que ayudar a sanar su relación. No sé si me explico. Es decir, nosotros en algún momento quizás nos molestamos con alguien. A lo mejor alguien no tuvo un buen día o no se levantó de buenas y vino un domingo a la iglesia y tú quisiste saludarle y pasó de largo y ni te peló. Y al otro domingo igual y sucedió lo mismo porque tenía unos días malos. Y tú dices, ay no, pues ya el hermano, la hermana ya. Y te distancias, pero te olvidas que antes salías a tomar el café con él, con ella, oraban juntos, oraban juntas, salían a evangelizar juntos. Y te centraste en esa ofensa mínima y te hizo olvidar todo lo bueno que vivieron. No sé si me explico, no sé si. Y el apóstol Pablo estaba diciendo, hazle recordar. Y eso a mí me ha ayudado mucho en lo personal. Como pastor me ha ayudado mucho. Porque cuando a veces quizás, al igual que ustedes quizás se molestan conmigo, a veces yo me molesto, pero me acuerdo de todo lo que han hecho por nosotros. Y yo no me puedo centrar en algo que a lo mejor no vinieron un domingo, no vinieron un viernes, ni me mandaron mensaje y nadie llegó. Y aunque a veces mi carne se quiere centrar en eso, me acuerdo de todos los buenos momentos que he recibido de la iglesia, de sus mensajes, de sus llamadas, de su apoyo. Y me hace olvidar ese mal momento
y vuelvo a recobrar el gozo y la alegría. ¿Me explico? El problema es que a veces nos centramos en la ofensa. Y por eso el apóstol Pablo dijo: compañero fiel, ayúdalas. Que no pueden estar así. Porque son buenas cristianas. Porque me ayudaron mucho. Ayúdalas para que superen esa diferencia. ¿Me explico? Porque en la iglesia también a veces hay malos entendidos, ¿sí o no? Sí. A veces somos seres humanos, a veces quizás una respuesta, una acción, algo. Y a veces nos comportamos como inconversos. Ah, pues si no me habla el hermano, yo tampoco le hablo. ¿Sí? Si no me saluda, tampoco lo saludo. Y esa no debería ser nuestra forma de pensar, porque somos cristianos. Y que deberíamos ayudar, hermano, hermana. Antes yo veía que venía usted con el hermano y hasta abrazado venía, pero últimamente ya no los veo así. ¿Qué pasó? No es que yo sea chismoso, chismosa, pero es que era tan bonita amistad. ¿Y qué pasó? O sea, yo lo veía tan bien ahí. ¿Qué pasó? No, hermano, es que, pues no es tan grave. O sea, aquí el punto es ayudarnos a superar nuestras diferencias para seguir avanzando. Porque eso el apóstol Pablo dice: te ruego a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo. Pablo decía: estas son mujeres que verdaderamente han dado muestras. Y me he enterado, imagínense, Pablo estaba, y eso que no había Twitter, no había. Y Pablo se enteró estando en Roma. Pues le llevó Epafrodito. Y imagínate, oye, apóstol, Evodia y Sinti que no se hablan. ¿Qué? Ya no sé qué. Pero si combatieron juntamente conmigo por el evangelio. Si para mí son mujeres que realmente son mujeres cristianas. No, háblales, ayúdales a que se dejen de niñerías y que vuelvan a hablarse, y hay que echarle para adelante. Si Pablo hubiera sido medio mexicano. ¿Me explico? ¿Por qué? Porque debemos de pensar como lo que somos cristianos, creyentes. Entonces, Pablo le dijo: te ruego a ti, compañero fiel, que las ayudes, porque realmente hacen mucho. ¿Sabe? Una de las estrategias del diablo para frenar un avance, un crecimiento o el desarrollo en la iglesia, ¿sabe cuál es una de las herramientas del diablo? La discordia, la división. Sabe que si logra dividir, gana. Y por eso a veces va a ocupar cosas para traer disensión, para traer malos entendidos, para evitar el avance, sea en la iglesia, en la familia, en el matrimonio. Porque esa es una de sus estrategias, la división. Entonces nosotros tenemos que aprender a superar cualquier cosa que pudiera estorbarnos para seguir avanzando. ¿Me explico? Y es que a veces se nos olvida las cosas buenas que alguien hizo por nosotros y solo nos quedamos con las cosas malas. ¿Me explico? ¿Cuántos antes de estar en Betel estuvieron en otras iglesias? ¿Usted tiene? ¿Qué recuerdos tiene su pastor? El que era su pastor, ¿qué recuerdos tiene? ¿Buenos o malos? Para usted, que sigue siendo su pastor, usted me lo ha dicho. Y sigue siendo mi amigo. Pero en algún momento quizás tuvieron diferencias, ¿no? Gloria a Dios. Pero cuando alguien tiene alguna diferencia, dice: no, yo la puedo superar. Se suscitan cosas. Pero dice: como tenemos un objetivo, tenemos que salir.
Y yo sé que quienes estuvieron en otro lado, acuérdense de las cosas buenas para que puedan superar esa diferencia. Porque Dios nos llamó a unidad y cada uno dará cuentas de lo que haya hecho. Pero tú al entender la palabra, en ti tiene que haber eso, amor, perdón. Yo estoy tratando mucho ahorita con mi hijo Santiago, porque el día de ayer volvió a jugar después de 7, 8 meses. Gloria a Dios. Y metió gol, debut y gol. Y dice, y cuando me toque jugar contra mi ex equipo, dice, y contra el maestro, dice, y él nos dijo, no le voy a hablar, no, hijo. Tú tienes que tener tu corazón sano. Y platicamos, ¿no? Porque es normal. Y le digo, no, hijo, y ya lo entendió. Le digo, y yo creo que si viéramos a esa persona necesitada, le ayudaríamos. Eso habla de un corazón sano, que aprende a superar. Me explico, aunque la otra persona no cambie, tú vas a tener tu corazón sano. Y eso es la forma de pensar del cristiano. Recuerda cuando tuviste un momento difícil y esa persona estuvo también ahí contigo. No solamente te quedes con lo malo que quizás te hicieron ahorita, sino recuerda, porque a veces somos muy dados a olvidar. Salmo capítulo 103, versículo 2. 103, versículo 2. Amén. Bendice. ¿Y qué? Ninguno. Pero la palabra ahí es no olvides. Porque a veces olvidamos las cosas buenas que Dios ha hecho con nosotros. Y a veces por una respuesta que no llegó o que nos dijo no, nos olvidamos de todas las cosas buenas que hizo. Y nos centramos en esa respuesta negativa de Dios. Y olvidamos todas sus bondades. Por eso el salmista dice, bendice alma mía Jehová y no olvides ninguno de sus, o sea, todo lo que te ha beneficiado. Quizás este año no fue tu mejor año, pero mira todos los años antes. Dios estuvo contigo. No te olvides. Y eso hará que tu relación con Dios siga avanzando. ¿Me explico? Porque nosotros tendemos a olvidar las cosas buenas que alguien hizo por nosotros. Y a veces nos centramos en ese último malo. Y ahí nos quedamos, y ahí nos enfrascamos. Y no. Pablo le estaba diciendo, te ruego amigo, compañero, fiel, que le ayudes a estas que combatieron conmigo junto con Clemente y los demás colaboradores. Porque una iglesia sana no es una que no tiene problemas. Una iglesia sana no es una que no tiene diferencias, sino que sabe avanzar, sabe sanar sus relaciones. ¿Me explico? Porque al final sabemos hacia dónde vamos, a nuestra meta. Y recuerde que Proverbios dice que sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. ¿Sí? Entonces, mi amado hermano, mi amada hermana, quizá hoy usted se lleva bien, nos llevamos bien, pero estoy seguro que el día de mañana algo se va a atravesar, alguna situación. Y debemos recordar esos tiempos buenos para que esa molestia o esa inconformidad no se quede mucho tiempo, sino la superemos. ¿Me explico? Recordando las cosas buenas. ¿Por qué? Porque si no, uno puede caer en la amargura. Hebreos 12:15. Y voy concluyendo.
Así es. Que brotando una raíz de qué? De amargura. Os estorbe. Y es que cuando no aprendemos a superar las diferencias, hay un riesgo de que brote una raíz de amargura y al final nos termine estorbando. Hay muchas personas que no supieron lidiar con esa situación y dejaron que brotara una raíz que les estorbó en su vida, que los apartó de los caminos del Señor. Y es que hay una grande verdad, hermano, hermana. En algún momento habrá alguna desaveniencia entre nosotros. En algún momento habrá una diferencia. En algún momento vamos a venir molestos, irritados. No sé. No crea que en la iglesia nunca va a haber problemas. Pero el punto es cómo nosotros pasamos por encima de eso. ¿Me explico? Y que no permitamos que brote ninguna raíz porque nos va a terminar estorbando a nosotros. Y entonces nosotros tenemos que cuidar eso. ¿Me explico? Tenemos que cuidarnos. Entonces, mi amado hermano, no es que no haya problemas. A veces van a haber diferencias. Pero tenemos que tener la madurez y hablarlo para que no nos estorbe. No hacer como que, pues ya no me habla, ya no le hablo. Así no se arreglan las cosas. Así no se solucionan las cosas. Y si a veces no queremos abordar la situación con la otra persona, porque nos conocemos, busquemos que alguien sea como un referee, como un intermediario. Y pidamos a Dios en oración que nos ayude. Ahí de rodillas en oración, decirle, Señor, ayúdame a tener la templanza si tengo que hablar con alguien, a reconocer que yo también la regué, no solo la otra persona. Reconocer que yo también, Señor. Dame la sabiduría, dame la templanza para hablar, a fin de seguir caminando juntos. Yo le doy gracias a Dios por quienes están madurando, porque eso es parte de la madurez. Hace como 2 o 3 años me llamó una mujer. Va a decir mi esposa, ¿quién te llamó? ¿Y usted quién le llamó? Un hermano le dio mi número a su hermano, un hermano de ellos. Y me dijo, mire, pastor, usted es el pastor, decir, quisiera pedirle un consejo. Ya me dijo, donde yo estoy, dice, resulta que mi esposo es familia de los pastores. Y mi esposo me engañó. Entonces, él y yo estamos ahorita tramitando el divorcio por una infidelidad. Pero yo estoy en la iglesia, dice. Yo no sé si retirarme o quedarme. Y yo le dije, sin conocerla, le digo, se ve que es una mujer que está centrada, porque cualquier otra ya se hubiera ido sin decir nada. Porque razón y motivo tenía. Pero ella dijo, yo no quiero moverme si Dios no me dice que me mueva. O sea, estaba tan dispuesta a sobrellevar el estar viendo ahí a la familia que tenía el apoyo para su esposo y estar ella ahí. Y dijo, y yo no me quiero ir sin hablar con los pastores que son su familia, que están y que en algún momento, según yo, no hicieron nada. Dice, pero yo no me quiero mover, porque al final de cuentas somos hermanos en la fe, me dijo. Y eso es realmente admirable. Le dije, qué bueno que usted piensa así. Y le digo, si usted va a crecer, pídale al Señor. Si el Señor le da la fortaleza para seguir ahí, sin perder su visión de ver a Dios, no importando ahí, el Señor la fortalezca. Y si la dirección de Dios es que vaya a otro lado, que sea el Señor guiando. Y ese fue el consejo. Porque, amado hermano, hermana, hermana, en la vida cristiana habrán situaciones que se nos van a presentar y que tenemos que aprender a superarlas, sobrellevarlas.
para ser una iglesia sana. ¿Me explico? Que el corazón esté sano. Y recuerda las cosas buenas de las personas. No te quedes con eso último que quizás pasó. Haz memoria de todos los tiempos buenos. Y eso te va a ayudar a superar. ¿Me explico? Entonces, para terminar, una iglesia sana acepta el reconocimiento, como Pablo le dijo a la iglesia de Filipos, y sigue siendo humilde. Una iglesia sana acepta la exhortación. Y una iglesia sana aprende a superar sus diferencias. ¿Sí? Porque tiene claro un objetivo. ¿Cuál es? Llegar al cielo. ¿Sí? Y allá en el cielo no vamos a decir al Señor, Señor, no me sientes con fulano de tal. Veo luego esos, y a veces me pongo a pensar, ¿y por qué no se me ocurrió a mí primero? Esos videos que luego suben, ¿no? Cuando, por ejemplo, llega al cielo David, el rey David, ¿no? Y va saludando a todo y todo. Y de pronto se encuentra en la puerta, ¿cómo se llama el esposo de Betsabé? Urías. Y va David bien, y se encuentra con Urías y se le ve la cara porque sabía lo que hizo. Y entonces, sí vamos a pasar una eternidad juntos, hermanos. Pues vamos aquí trabajando y llevándonos bien para estar juntos en el Señor. ¿Sí? O sea, una iglesia sana no es una que no tiene problemas. Porque no podemos tapar el sol con un dedo. Ni hacernos de la vista gorda. A veces hay situaciones. Pero yo creo que en el Señor que hemos madurado, que hemos crecido y que debe haber en nosotros la capacidad de superar nuestras diferencias, de perdonar y de caminar juntos. ¿Me explico? Entonces, eso habla de una iglesia sana. Así que vamos a ponernos de pie en esta mañana y damos gracias a Dios